Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido al capítulo 7 de Píldoras de Gracia. Continuando con el Evangelio según San Juan capítulo 1. Hablaremos esta vez del versículo 15 al 18. Versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista no se estaba refiriendo a la vida física como tal, porque físicamente Juan nació de un vientre estéril 6 meses antes que Jesús, sino que se refiere a una situación espiritual. Es necesario entender que hace referencia a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías. El Mesías es antes, porque desde antes de la fundación del mundo ya estaba. Juan el Bautista, o el espíritu del profeta Elías, en primera instancia apareció aproximadamente en el año 930 antes de Cristo, aproximadamente. Y en segunda instancia, en esta época de Jesucristo, quien aparece como Juan el Bautista con el espíritu del profeta Elías. Por tal motivo, Juan el Bautista se expresa de Jesucristo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Para quienes han empezado a leer la Biblia junto a estas píldoras, puede serles un poco complicado entender esto, pero si tiene un corazón dispuesto, el Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial, le dará entendimiento en la medida a su disposición y humildad para aprender. Versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia tiene varios significados. Puede significar atracción o encanto, pero esta definición puede ser en ocasiones engañosa. También significa favor, privilegio, beneficio, bendición, agradecimiento, gratitud, pero sobre todo en términos estrictamente espiritual significa recibir una dádiva, un gran regalo que está lejos de mis alcances, sin tener mérito, sin merecerlo. Si Dios Padre guardara el recuerdo de las faltas cometidas hacia su santidad y justicia, nadie, absolutamente nadie podría vivir o mantenerse en pie delante de Él. Pero en Él hay perdón, misericordia y redención en abundancia para todo quien lo desea, a razón de que Dios es amor. No es que tiene amor como nosotros los humanos, sino que es amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Por la santidad y justicia absoluta que reviste a Dios Padre, no puede existir un indicio de vestigio o asomo de maldad ante su presencia. Por esto, para el hombre está estipulado que a quien se le encuentre maldad debe morir como pago por su maldad. Por tal razón, Dios Padre creó leyes encontradas en el Antiguo Testamento, para que su pueblo escogido viviera conforme a ellas. Y a las faltas o fallas a esas leyes que lo representan a él, indicó una serie de ritos y ceremonias para que su pueblo fuese santo. En todos estos ritos era necesario el derramamiento de sangre. La sangre representa la vida. La sangre derramada debería ser la de los hombres que ofendieron a Dios por violación a sus leyes. Pero por amor al hombre, el pecador o ofensor a las leyes divinas debía imponer las manos a un animal especificado por Dios, oveja, paloma, cordero, dependiendo del presupuesto y de la ceremonia.
Luego, este animal debía ser sacrificado y derramar su sangre para cubrir los pecados en representación del hombre que hacía el sacrificio. Aclarando que este sacrificio lo hacía un sacerdote escogido por Dios. Sobre la base de esta ley, el pueblo o el hombre solo podía ser justificado por estas obras, realizando tales ritos. Pero esto fue imposible para el hombre porque nada era hecho conforme a la voluntad de Dios Padre. Dios le demostró al hombre que para satisfacer su justicia y santidad le era imposible con sus hechos. Por eso empezó a indicar el camino. Su Hijo, el Cristo, vendría a cumplir y satisfacer con las exigencias que demanda su santidad y justicia. Venía a cumplir con el verdadero y único rito que limpiaría de pecado al hombre. Cumpliría con el papel del cordero para el sacrificio y su sangre derramada limpiaría completamente al hombre de sus ofensas a Dios. Luego entonces, al hombre no le toca morir por sus pecados, sino a Cristo quien lo reemplazó. Esto se llama la gracia de Dios. Ya el hombre no tiene que hacer obras o ritos o sacrificios para ser aceptado por Dios, porque Cristo Jesús satisfizo sus demandas. Ahora lo que se debe hacer es tener y acrecentar la fe en Jesucristo e imitarlo, porque Él se convirtió en nuestro molde, modelo y ejemplo para toda la humanidad. Cuando una persona ya conoce, entiende, comprende y acepta lo que Jesucristo hizo en la cruz por él, es porque ha empezado a creer y vivir en la verdadera fe. Ahora bien, es necesario que esa fe crezca, evolucione, madure y permanezca viva. Y es a través de otras obras. De las obras que Dios quiere que uno haga en este tiempo de redención, como el amarnos los unos a los otros, por ejemplo. Estas obras no se hacen por obligación, ni por imposición, ni por miedo o temor, como si uno estuviera viviendo bajo la ley de Moisés, sino por amor al Dios Papá, porque quien obedece a Dios Papá por amor, está viviendo bajo su gracia de Padre. Entonces podremos entender las palabras de un Papá celestial escritas a través del profeta Isaías. En el capítulo 43, versículo 4, donde dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso es lo que hace un verdadero papá. Bendiciones. Hasta la próxima.